Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, antes que nada, agradecer tanto a Tegrus como a Genera pues, el poder darnos la oportunidad de participar en estas conferencias que se han organizado. Y tal como ha comentado, venimos un poco a explicar brevemente lo que es nuestra experiencia dentro del campo de la valorización energética de residuos. En concreto nos hemos centrado en lo que es los residuos industriales, porque de alguna manera pensamos que en este campo pues hay un potencial importante y que digamos que aún no se han desarrollado todos los proyectos que de alguna manera se pueden llevar a cabo en este sentido. A lo largo de la ponencia iremos viendo un poco lo que son los residuos y qué tipos podemos tener, qué problemas tienen asociados, qué soluciones se pueden proponer. En concreto nos centraremos en lo que es la valorización energética. Dentro de esta valorización, qué fases consideramos que deben de seguirse para desarrollar este tipo de proyectos. Y veremos un poco unas pruebas que nosotros desarrollamos en una planta piloto para poder llevar a cabo estas experiencias y más tarde veremos un poco algunos de los proyectos en los cuales hemos estado involucrados y que tenemos la oportunidad de compartir con vosotros. En primer lugar, he escogido esta definición de lo que es un residuo, aunque todos conocemos perfectamente de qué estamos hablando. Básicamente un residuo consiste en una materia que se genera en un proceso de producción y que de alguna manera no sabemos, no conocemos cómo podemos aprovecharla o darle un uso y que por tanto no tiene un valor añadido en lo que es el mercado económico. Por lo tanto, esto es lo que corresponde a una definición de residuo. Si atendemos a lo que es la clasificación típica de residuos según el tipo de sector, pues podemos estar hablando de residuos dentro del sector agrícola o forestal. Si vienen del sector secundario, estamos hablando de residuos industriales o radioactivos, y dentro del sector terciario estaremos hablando de residuos sólidos urbanos o de residuos sanitarios. Aquí es importante incidir en que lo que es la diferencia entre un residuo o un combustible, pues en nuestra opinión hay una delgada línea que separa estos dos conceptos y que mediante una serie de propuestas técnicas pues se puede pasar de una definición a otra. Si por ejemplo conocemos el caso de las biomasas, pues que ha pasado a ser un residuo a convertirse en un combustible que a día de hoy además es muy competitivo con los combustibles convencionales. En este caso pues vamos a centrarnos en lo que son los residuos industriales. Aquí queremos resaltar qué principales problemas tienen estos residuos industriales, ¿no? Tenemos un proceso productivo donde se generan una serie de subproductos que no se pueden aprovechar. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues que estos residuos de alguna manera se tienen que tratar, se tienen que gestionar o hay que darle algún tipo de solución. Entonces, hay dos pilares que generan un problema, ¿no? Por un lado está el coste, ya que pues estos residuos se tienen que tratar o se tienen que gestionar, pues supone un desembolso económico que el generador tiene que asumir. Y ya no solo eso, sino que además de alguna manera tiene que darle una salida, es decir, porque dentro de lo que cabe, aunque sea un elevado coste económico, si se le da salida, pues al fin y al cabo tiene una solución entre comillas, pero tiene que haber alguien que quiera gestionar ese residuo y en muchos casos pues se da el caso de que no se encuentra una solución fácil a la salida de estos residuos y por tanto es aún más importante el poder darle una solución y más en cuanto que tenga una repercusión económica positiva. ¿Qué posibles soluciones podemos tener a estos residuos industriales? Bueno, pues evidentemente la solución más cómoda, aunque podría ser la más cara, pues es acudir a un gestor autorizado, que se le llama y recoge algunos de los residuos y por tanto se le da una solución, en mi opinión, temporal, porque esto no, es posible que no se dé a lo largo del tiempo. Podemos tener otro tipo de procesos, como puede ser torres de destilación o procesos físico-químicos que de alguna manera permitan obtener otros compuestos de estos residuos. Por ejemplo, se han visto casos en el caso de CDRs, de obtención de bioetanol a través de
de combustibles derivados de los residuos, que permite pues valorizar, digamos, estos productos. Y bueno, existe otro campo, que es el que nosotros venimos a hablar aquí, es el tema de la valorización energética, de manera que el propio residuo se pueda utilizar como un combustible, pase esta delgada línea de residuo a combustible, y este calor generado en el propio proceso pues podamos aprovecharlo y utilizarlo dentro del proceso productivo de la industria, ya bien sea pues para generación de electricidad, generación de vapor, de aceite térmico o bueno, cualquier tipo de aprovechamiento que podamos darle a este residuo. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene este tipo de proyectos? Bueno, pues las ventajas parece que son claras, ¿no? Por un lado tenemos una independencia de terceros y un ahorro en los costes de gestión, puesto que este residuo lo convertimos en nuestro propio combustible, de manera que si es la propia entidad la que genera el residuo y lo está aprovechando dentro de su proceso como combustible, nos permite ahorrar en los costes energéticos globales de la planta. Y además se hace independiente del mercado energético global, es decir, que lo que pueda ocurrir en países de Oriente Medio o en otro tipo de conflictos que puedan influir directamente en el precio de los combustibles convencionales, pues de alguna manera quedaría paliado en el coste que nos produce este tipo de residuos. Evidentemente son dos puntos importantes, pero no todo es tan bonito, también tiene sus inconvenientes, ¿no? Estamos hablando de proyectos donde, pues, desgraciadamente no todos los residuos son valorizados energéticamente. Aquí habría que ver cada residuo en concreto, porque debe tener un porcentaje de humedad y, en definitiva, un poder energético suficiente para que sea autocombustible. Por lo tanto, no todos pueden ser valorizados energéticamente. Luego, además, el tema de los residuos es un tema complejo, es decir, los residuos suelen ser heterogéneos, aunque estemos hablando de residuos con el mismo nombre, es posible que tengan composiciones distintas, entonces es conveniente estudiar cada caso en particular y un poco, pues, digamos que hacer proyectos y zapatos a la medida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada caso en particular hay que estudiarlo al detalle. Y luego, además, pues son plantas con una elevada tecnología, ¿no? Puesto que son residuos, cada uno tiene unas características determinadas, pues son plantas donde pues requieren muchas veces materiales de alta calidad, pueden requerir pues que el sistema de tratamiento de emisiones, que en cada caso pues son distintos. En definitiva, pues son plantas complejas que de alguna manera hay que estudiar al detalle. ¿Qué fases podríamos tener dentro de lo que es un proyecto de valorización de residuos industriales? Bueno, pues en nuestra opinión habría tres grandes grupos, ¿no? Primero, se requeriría un análisis preliminar del residuo, ¿no? Recopilar toda la información necesaria de este tipo de residuos, estos residuos dónde se generan, cómo los podemos aprovechar y de alguna manera qué oportunidades tenemos a la hora de valorizar estos residuos. En una segunda etapa entraremos ya más en un estudio detallado. Aquí nosotros en concreto lo que implementamos es tenemos un laboratorio de pruebas de combustión donde desarrollamos y hacemos pruebas de valorización de residuos donde vemos qué temperaturas se alcanzan, si el comportamiento, la fisonomía de los productos es adecuada. Vemos además también, colaboramos con una OCA para lo que es el tema de las emisiones y en definitiva lo que hacemos es sacar todos los datos y parámetros importantes de proceso para luego poder desarrollar y extrapolar estos datos a una planta a nivel real, ¿no? Y luego además pues vemos lo que es el concepto global del proyecto y si es aprovechable toda esta energía para de alguna manera reducir los costes energéticos de la planta de producción donde se pueda implementar. Y luego ya una vez visto todo esto, visto que hay interés, que los números en definitiva salen y que son proyectos interesantes, pues ya entramos en una fase de concreción donde pues ya se echa para adelante el proyecto, se desarrolla lo que es la ingeniería de detalle, se diseñan y se fabrican los equipos y ya pues concluye con lo que es el montaje y la puesta en marcha de la planta para cerrar lo que es el ciclo de la fase del proyecto. Esto es en concreto lo que comentaba de la planta piloto, ¿no? Bueno, aquí en concreto se puede ver que están realizando las mediciones de emisiones en chimenea del proceso.
Estas pruebas básicamente nos permiten, por un lado, estudiar el comportamiento del residuo. Aquí podemos tratar tanto residuos sólidos como residuos líquidos. Esto en concreto es un horno rotativo de unos 5 metros de longitud y unos 2 metros de diámetro, que nos permite realizar distintas pruebas. Y bueno, podemos obtener datos reales, datos a tiempo real de tanto de temperatura como de caudales, como de composiciones, y en definitiva todos los parámetros principales que nos permiten más adelante poder hacer el diseño y la optimización de la planta real. Conocer, por supuesto, qué contaminantes tenemos y así poder diseñar el tratamiento de gases correspondientes. Hay que meterle bicarbonato o óxido de calcio para lo que es los compuestos ácidos, o carbón activo para las dioxinas y los furanos. Bueno, en definitiva, pues poder definir esa parte del proceso que es también muy importante en este tipo de plantas generalmente. También un tema muy importante es poder minimizar riesgos a la hora de hacer la planta a tamaño real, puesto que las experiencias que obtenemos en este proceso pues nos permiten de alguna manera familiarizarnos con el producto y más adelante pues evitar situaciones y prever situaciones que de otra manera sería más complejo. Y en definitiva pues poder poner una solución técnica que más se adecue al proceso en cuestión y a la situación en la que estemos inmersos. Bueno, dentro de la experiencia que nosotros tenemos en este tipo de proyectos, he seleccionado unos cuantos de nuestra lista de referencias y bueno, pues un proyecto que hicimos hace bastante tiempo de recuperación energética de este tipo de residuos es en concreto los restos que había de cortar lo que eran el estropajo para fregar. En el proceso de obtención de este tipo de producto pues se generaba una serie de retales y de recortes de estropajo que no se podían aprovechar y que de alguna manera la empresa que generaba este residuo estaba gestionando. En principio se dejaba en un contenedor y se llevaba a vertedero, bueno, incluso se cogían estos restos y luego se vendían en el mercadillo haciéndoles la propia competencia a la empresa que los generaba. Y luego, pues con el tiempo, conforme se fue endureciendo la legislación medioambiental y demás, la administración puso fin a poder gestionarlo de esta manera. Y entonces aquí entramos nosotros para proponerles una planta de valorización energética de estos residuos, ¿no? Aquí además con la particularidad de que lo que era se hacía un proceso de combustión de estos restos, los gases calientes se recuperaban en forma de aceite térmico para el proceso productivo. Además el aire caliente se utilizaba en un proceso de secado dentro de la propia planta y además las cenizas de combustión de este tipo de residuo se generaban unos productos abrasivos que ellos mismos recuperaban y que además permitían introducir como materia prima en su proceso. Aquí podemos ver una imagen de la planta. Esto estamos hablando de hace unos 20-25 años, donde se puede ver el silo la tolva de almacenamiento de los restos, y esto se llevaba un 80% de restos de estropajo, y también se metía papel, cartón y restos de diversa índole que se alimentaban mediante una cinta de alimentación a lo que era la cámara de combustión y que posteriormente se aprovechaban en la caldera de aceite térmico. Aquí podemos ver un detalle del interior de la cámara de combustión. En este caso era una cámara de parrilla móvil inclinada para lo que era la combustión de los residuos. Otras experiencias que tenemos en este sentido, pues también en el tema del algodón, todos los restos que se generaban en el desmontado de la obtención del algodón, pues también se aprovechaban energéticamente y con el propio producto pues era suficiente para generar el calor necesario, que luego se aprovechaba como en forma de aceite térmico también en el proceso productivo. Aquí vemos también una imagen de la planta de aprovechamiento de estos residuos, donde pues también se aprovechaba en forma de aceite térmico en el proceso productivo de la planta. Otro proyecto donde también participamos dentro de la valorización energética
era en una empresa que se dedicaba a la fabricación de todos los envases del Tetra Brick, pues para distintos, el mantenimiento y el guardar distintos líquidos. Aquí los residuos que procedían del reciclado del cartón eran varias láminas de plásticos y de aluminio y de cartón, y entonces estos residuos más lodos de depuradora desecados se aprovechaban en un proceso de combustión, y los gases calientes que se generaban se aprovechaban tanto para proceso como para ser introducidos en una caldera de vapor y generar vapor saturado para el consumo de la planta. Aquí podemos ver pues, las montañas de residuos que tenían, que posteriormente se valorizaban. Esta es la caldera de vapor, que se utilizaba para aprovechar los residuos sólidos y los gases calientes para generar el vapor. Y luego, además, en una segunda fase se introdujo un secadero de lodos para aprovechar esos gases calientes y desecar los lodos que luego posteriormente eran introducidos a la cámara de combustión. Esta es otra imagen de lo que es la planta y lo que es el secadero. Y luego, pues bueno, también hemos participado en este tipo de proyectos. Bueno, el orujillo hoy en día, pues más que un residuo, es un combustible, ¿no? Pero bueno, en aquel momento pues tampoco se veía tan claro. Y básicamente aquí se quemaba el orujillo para generar gases calientes que, por un lado, secaban el propio orujillo, y el orujillo seco se volvía a introducir en la cámara para generar el calor. Aquí hemos visto la cámara y esto es el trommel de secado. También, pues dentro de lo que son los residuos, pues muchas veces estos proyectos vienen de necesidades que tienen las plantas de darle solución a un problema que muchas veces no es sencillo, ¿no? Aquí en este caso tenían una empresa que se dedicaba a fabricación de telas asfálticas, y bueno, pues digamos que en su proceso productivo tenían una generación de rollos de telas asfálticas defectuosos. Estos rollos pues no les podían dar solución y los iban acumulando en su planta, cuando nosotros fuimos allí en su día, pues tenían toneladas y toneladas de rollos y kilómetros de rollos allí acumulados. Y entonces lo que se hizo es una planta para poder introducir estos rollos, quemarlos, recuperar el calor y generar aceite térmico para proceso. Además, la planta se aprovechó para tratar unos vaos que contenían unos ciertos compuestos asfálticos que también tenían que tratar con temperatura y con tiempo de permanencia para cumplir con la normativa, y también se aprovechaban en la propia planta para, con el calor recuperado de este tipo de residuos, pues poder tratarlos térmicamente. Aquí además también se generaba aceite térmico para consumo, y bueno, aquí se puede ver pues toda la cantidad de residuos que tenía en la planta y que de alguna manera tenían que darle algún tipo de solución. Esta es una imagen de lo que es la instalación. Pues consistía en un horno rotativo donde se introducían los residuos de manera automática, se iban programando, cada cierto tiempo iban entrando los rollos dentro del horno y iban quemando el propio residuo, y la parte posterior del horno se incorporaba en lo que era la postcombustión, donde se le daba tiempo de permanencia para cumplir con la legislación, y posteriormente se recuperaba los gases calientes con una caldera de serpentines enseriados para generar aceite térmico. Aquí podemos ver un pequeño detalle de lo que era el sistema de alimentación. Esto era un sistema que iba metiendo los rollos y automáticamente iba cerrando, iba introduciéndolos dentro de lo que es el horno rotativo. Lleva un quemador incorporado porque pues para este tipo de productos, en concreto los residuos, pues la legislación te exige que tengas un quemador aunque lo tengas parado, pero por legislación, como te exige una temperatura mínima de 850 grados o de 1100 en caso de que tenga un porcentaje determinado de cloruros, pues este quemador tiene que estar siempre disponible para que, en caso de que por cualquier concepto baje esa temperatura, pues el quemador entre en marcha y pueda darle el calor necesario para cumplir con la legislación. En este caso el quemador estaba parado, pero bueno, por normativa tiene que estar. Este es un detalle de la postcombustión con su correspondiente chimenea de emergencia, y bueno, esto es lo que es la caldera de aceite térmico en fase de montaje. Y es un poco una imagen general de lo que es la planta.
Otro proyecto en el que también participamos, aquí en este caso lo que se hizo era una combinación de residuos líquidos y sólidos, ¿no? Por un lado, en el proceso de la industria del tablero, en lo que es el proceso de desfibrado de la madera, pues se generaba un concentrado líquido de color negro que de alguna manera pues tenían que tratar o darle alguna solución, puesto que era difícil de recuperar. En este caso era un concentrado con bajo PCI. Entonces, por este motivo, lo que se hizo fue combinarlo con los residuos madereros que se generaban en el propio proceso, de manera que se hizo una planta donde se introducían, por un lado, los residuos sólidos, en este caso residuos madereros o biomasas, y por otro lado el concentrado líquido, de manera que se hiciera la combustión del propio residuo, se eliminaban el tener que gestionar este concentrado líquido y además los gases calientes pues los aprovechaban para generar vapor. Esta es una imagen de lo que es la cámara de postcombustión para darle el tiempo de permanencia. Esta es la cámara de combustión, en este caso era de parrilla móvil inclinada también, para introducir las biomasas sólidas. Esta es una imagen de lo que es la planta en conjunto, donde en la parte inferior está la cámara de combustión, donde se meten los residuos. En la parte superior aquí se ve el quemador y la cámara de postcombustión, y luego el proceso de recuperación en forma de vapor. Aquí podemos ver lo que es la inyección de líquidos. Esto se realizaba mediante una lanza de inyección, donde se pulverizaba, se nebulizaba el concentrado líquido, con una entrada de líquido y dos entradas de aire, una entrada de aire para la refrigeración de la propia lanza y otra entrada de aire que permitía la nebulización del propio producto dentro de la propia cámara para mejorar lo que era el proceso de combustión. Y esta era la parte de recuperación, donde pues además de eliminar un residuo pues se generaba el vapor, ¿no? O sea, por un lado se eliminaba el concentrado líquido, que era un problema para esta entidad. Además se utilizaba un combustible como los residuos de la madera, la biomasa, es decir, con un coste muy bajo, y además se aprovechaba para generar vapor, con lo cual el proyecto en números era redondo. Esta es una imagen de la planta en funcionamiento. Y bueno, y otro proyecto destacado en el cual estamos ahora mismo inmersos es un proyecto de combustión, donde en el sector de la gestión de los residuos animales. En este caso, pues bueno, en este tipo de plantas, en concreto para la generación de harinas cárnicas, hay una serie de procesos de digestión donde se generan unos vaos contaminados con ciertos contenidos en compuestos en azufres, y que tienen que ser tratados por normativa también para elevar la temperatura, ¿no? Entonces, en este caso, hasta este momento estaban tratándolo con fuelóleo, lo que le suponía un coste bastante elevado de tratamiento, pero por otro lado estaban generando unas harinas cárnicas que estaban o mal vendiendo o regalando como combustible para darle una salida a ese subproducto, ¿no? Entonces, lo que en este caso se hizo es, bueno, pues si tenemos unas harinas cárnicas que sabemos que pueden tener un buen poder calorífico y que pueden quemar bien, y por otro lado, y las estás regalando prácticamente, y por otro lado estás comprando fuelóleo para quemar unos vaos, pues vamos a hacer un proyecto integral que permita de alguna manera integrar todos estos conceptos. Entonces, se ha desarrollado una planta donde lo que se hace es quemar las harinas cárnicas. Los gases calientes generados en este proceso de combustión se aprovechan para elevar los vaos a una temperatura que te exige la normativa, en este caso son 850 grados, y además todo este calor generado se aprovecha en una caldera de vapor para generar vapor saturado para el proceso. De manera que es una planta que le está suponiendo al cliente un ahorro muy importante en sus costes de explotación.
Además, también se aprovechó, como tienen que llevar los mencionados quemadores para cumplir con la normativa, pues se han puesto quemadores mixtos, fuel, gas natural y grasa animal, o sea, puede quemar los tres combustibles, y también pues están dando una salida a esta grasa animal. Aunque esta grasa, pues de alguna manera sí que tiene un mercado más beneficioso y se vende como combustible. Y luego, además, para no crearse solo una independencia de estas harinas cárnicas generadas, pues también se ha preparado la planta para que sea capaz de quemar biomasas también, ¿no? En definitiva, pues hacer una diversificación de residuos o de combustibles para en el futuro pues poder estar preparado para lo que pueda venir, ¿no? En este caso pues la planta generaba 16 toneladas sola de vapor saturado, que aprovechaba en su proceso productivo. Este es el PID de la instalación, ¿no? Aquí bueno, está un poco pequeñito, pero se puede ver una zona de almacenamiento de biomasas y de harinas cárnicas. Está dividido en dos, de manera que se puede alternar o uno u otro. Es un silo de suelo móvil, lo que permite ir alimentando la cámara de combustión, en este caso no rotativo, en función de la demanda térmica del proceso, ¿no? Entonces, de manera automatizada, se van alimentando los residuos al horno y además se introducen los vaos de proceso que se tratan térmicamente dentro de la instalación. Lleva asociadas una cámara de postcombustión disociada en dos cuerpos para darle el tiempo de permanencia, que son los 2 segundos a 850 grados. Posteriormente se incluye la caldera de vapor para recuperar el calor generado en este tratamiento y además lleva incorporado un recuperador de calor que permite precalentar los vaos antes de entrar en el horno, pues aumentando así lo que es la eficiencia propia del proceso. También lo que es el aire de combustión de los residuos, de las harinas o las biomasas, pues también se precalienta en los multiciclones. Se aprovechan los multiciclones para eliminar partículas y al mismo tiempo para aumentar la eficiencia. En este caso pues también lleva asociado lo que es un sistema de tratamiento de emisiones con reactor tipo Venturi y un filtro de mangas para tratar tanto el SO2 como el HCl, HF y en definitiva algunos contaminantes que también se producen en este tipo de combustión, ¿no? Este es un detalle de lo que es el suelo móvil del silo de almacenamiento, los rascadores que permiten ir desplazando y empujando lo que es el producto para ir alimentándolo a la planta. Estos son los multiciclones en fase de construcción, donde vemos la entrada y la salida en la parte inferior del aire para precalentarlo antes de introducirlo en el horno, y lo que es la entrada de gases calientes. Esto ya es una fase más avanzada. Esta es una imagen de la caldera de vapor de recuperación. Es una caldera pirotubular donde los gases calientes pasan por dentro de los tubos y luego la parte exterior está recubierta de agua, donde se va generando el vapor para luego consumirlo en proceso. Esta es una imagen de una parte de la cámara de postcombustión. Esto será pues, aproximadamente la mitad, un poquito menos de lo que vendrá a ocupar la cámara de postcombustión. Por la parte inferior entran los gases, que aquí dentro es donde se mantienen durante 2 segundos a 850 grados. Y luego esto es una imagen del horno de combustión, aún en proceso de fabricación. Bueno, ahora mismo ya el horno ya está terminado, estamos en una fase de finalización de los equipos. A partir del mes que viene aproximadamente van a estar ya montándose en planta y a finales de este verano está previsto que se ponga en funcionamiento esta instalación. Y bueno, pues en definitiva un poco incidir en que en este tipo de proyectos y en este sector pues hay un potencial bastante importante, que cada caso hay que estudiarlo en concreto y que son proyectos complejos, que de alguna manera no hay que olvidar que lo que estamos haciendo es tratar un residuo, pero que si además lo que nos genera es un beneficio económico para la propia planta, pues es un valor añadido para que este tipo de proyectos se desarrollen. Y en definitiva pues que de alguna manera estos proyectos son muy importantes de cara al desarrollo industrial en determinados tipos de procesos. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, si tenéis alguna pregunta